Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez en la clase de psicopatología. Esta es la primera clase del segundo bloque posterior al primer examen parcial. Espero sinceramente que les haya ido bien en el examen. Hubieron notas de todo tipo, pero pues definitivamente, como les había dicho, el parcial iba a salir de las clases. La mayoría de preguntas estaban en las clases que han estado observando. Y lo mismo va para el siguiente parcial, así que la invitación es a que pongan bastante atención a los contenidos que desarrollamos en la clase y si yo les hago hincapié en alguna definición, concepto, pónganle atención también para que pues salgan bien. Aún así felicito a todos aquellos que sacaron buenas notas porque las subieron. Así que el día de hoy vamos con la clase número 12, que es psicopatología del ascenso-percepción. Hasta ahorita hemos llegado a este acápite del examen mental, ¿verdad? Ya revisamos tanto las generalidades de la historia clínica del examen mental y ahorita estamos con el punto número 4 del examen mental, que es la ascenso-percepción. Y pues vamos a ver a qué nos referimos con esto. Primero veamos los objetivos de la clase. Vale, los objetivos que vamos a cubrir en esta clase son el primero, conocer el término de la sensopercepción en psicopatología, definir aspectos fisiopatológicos involucrados en las alteraciones de la sensopercepción, determinar las características de las alteraciones de la sensopercepción y dar a conocer patologías en las cuales se presentan alteraciones de la sensopercepción. Eh, Vamos a empezar con el primer objetivo y vemos acá, vamos y vemos acá a qué nos referimos con la percepción desde el punto de vista de la psicopatología. Definitivamente les digo, pongan atención a esta definición, que es la que si viene en el examen, pues esto es lo que les vamos a preguntar. ¿Por qué hacer hincapié en qué significa la percepción en psicopatología? Porque van a ver que este concepto específicamente no pareciera que estemos hablando de psiquiatría, sino de una función biológica como tal. La sensopercepción es el proceso por el cual un estímulo se transforma en una modalidad de conducción eléctrica o química y se transmite en forma codificada a áreas específicas del sistema nervioso central, que reciben la señal, la traducen, procesan y seleccionan una respuesta que retorna decodificada a nivel cognitivo, visceral, emocional o motor. Ahora miren qué interesante, y como les digo, esta definición no parece específicamente hablar acerca de la psicopatología, sino que hablamos de receptores nerviosos, señales y estímulos. Yo sé que vienen de llevar clases en neuroanatomía y si se recuerdan ustedes, para cualquier sensación en el cuerpo, sea cual sea, inclusive órganos especiales o sentidos especiales, estamos hablando que tienen que haber ciertas vías neurológicas involucradas en eso. En primer lugar, hablamos de que tiene que haber un receptor. Vea, si por ejemplo habláramos de frío, dolor, calor, tacto, discriminativo, propiocepción, gusto, olfato, como les digo, sentidos especiales. Tiene que haber un receptor, por ejemplo, si hablamos de dolor, podríamos hablar de terminaciones nerviosas. Si hablamos de vibración, los corpúsculos de Pacini, si lo recuerdan. Entonces, cuando viene un estímulo captado por estos receptores, posteriormente viaja a través de la neurona sensitiva, llega al primer relevo que está generalmente en el núcleo de la raíz dorsal. Luego este sube con la segunda neurona hasta algún centro de integración y finalmente llega a la corteza lo procesa y luego regresa esa información ya decodificada, como dice esta definición, y esto genera una respuesta. Esta respuesta, miren qué interesante, puede ser cognitiva, o sea, generar pensamiento, puede ser visceral, puede dar sensaciones, puede ser emocional o motora. Por ejemplo, volvemos al caso de las vías del dolor. Si ustedes tocan algo caliente que les queman, esa señal va a viajar tan rápido y va a decodificar en que ustedes hacen un movimiento de retirada. Eso en el caso de las sensaciones generales, pero en el caso de la psicopatología, eso también viene siendo más o menos parecido. Tenemos estímulos
que producen conducción eléctrica o química, todo ese relevo que se da a nivel de receptores y neuronas, y luego esto se codifica, o más bien dicho, se procesa en alguna área de la corteza cerebral y regresa en forma de una respuesta cognitiva o emocional o visceral, que es lo que nos competiría sobre todo en el caso de la psicopatología. ¿Verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, en cualquier estímulo por ejemplo, a nivel emocional, ustedes pueden tener algún tipo de respuesta y esto cae dentro de lo que es la sensopercepción. Ahora, para, digamos, ejemplificar un poquito más qué sería la definición de sensopercepción, en psicopatología vamos a las siguientes dos definiciones. Según Jaspers, que es uno de los grandes teóricos de la psiquiatría, sobre todo el campo de la fenomenología, van a ver que este ciclo vamos a mencionarlo más de alguna vez. Jasper refiere que la sensopercepción es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior. El sujeto en este acto no es un mero receptor de datos exteriores, sino que asume una participación activa. Ahora, si recuerdan la definición general de sensopercepción, teníamos como una definición bien biológica, un mecanismo, digamos, un proceso, de ahí que es lo que estábamos explicando en la diapositiva anterior, pero aquí Jaspers ya habla de lo que en psicopatología se refiere a la sensopercepción. Si me lo preguntan, esta definición es mucho más importante que la anterior, sin embargo, tienen que entender la anterior para poder luego apropiarse o entender esta definición que es más psicopatológica. Vamos a desglosarla un poquito. Es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior y el sujeto en este acto no es un mero receptor de datos exteriores, sino que asume una participación activa. Si se recuerdan en la definición de sensopercepción, que era más biológica, hablábamos de tiene que haber una entrada de un estímulo sensorial que se procesa a nivel del sistema nervioso central y esto genera una respuesta. Y esta respuesta, entre las opciones decíamos, habían respuestas cognitivas, viscerales o respuestas emocionales. Entonces, cuando Jaspers habla de la sensopercepción, es interesante que menciona que es un acto, o sea que la sensopercepción es activa y es lo que hace que nosotros tomemos conciencia del mundo exterior, o sea, de todo lo que está a nuestro alrededor, la manera en que lo vamos a procesar, en lo que lo vamos a hacer parte de nuestro mundo interior. Es un acto bastante conciencia, ese se refiere a que no es un mero receptor de lo que está en el exterior, sino que tiene una participación activa. Esa participación activa yo la determinaría de la siguiente manera, que es como nosotros a través de nuestras vivencias anteriores, a través de nuestras creencias fundamentales o creencias originales, como mencionan los cognitivistas, es que nosotros le damos el valor a los estímulos sensoriales que percibimos del exterior y a través de eso es que tenemos una participación activa. No solo a nivel de generar una respuesta, sino que cómo nuestro consciente procesa ese estímulo y entonces, por lo tanto, va a generar una respuesta. Y aquí lo dice, la participación activa del sujeto en la sensopercepción consiste en las tareas de seleccionar, clasificar y configurar significativamente los datos objetivos. Vamos a buscar un ejemplo en este caso. ¿Qué tal si, por ejemplo, ustedes reciben un estímulo del exterior a nivel de, por ejemplo, una palmada? Ahora, eso es tacto como tal, ¿no? Es también sensopercepción. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar esa palmadita en el hombro? Va a depender de cómo yo selecciono, clasifico y configuro estos datos que son objetivos. Y como les decía de mis experiencias previas. ¿Qué tal? Y eso sería quizás lo general, que para nosotros esto es un signo de reconocimiento, una palmadita en el hombro, pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a ese tipo de reconocimiento de nadie, de mis padres o de los maestros, por ejemplo? Una palmadita la podemos interpretar con extrañeza, la podría interpretar con desconfianza o inclusive interpretarla con incomodidad. Pero por el contrario, si yo tengo todo este background de decir, pues me han validado mucho emocionalmente, me han validado mis logros y mis esfuerzos y ha sido también a través del tacto
¿no? Entonces yo lo puedo tomar como tal, ¿verdad? Puedo descansar o confiar en esa interacción humana y eso es lo que significaría ya en psicopatología la sensopercepción, cómo yo lo interpreto, cómo lo proceso, ve ahí activamente, como dice Jaspers, y luego eso me genera una respuesta. En este caso podría ser una respuesta emocional, podría ser una respuesta cognitiva, ¿verdad? Sí, me están validando o lo que hice está bien o incluso una respuesta motora. Por ejemplo, ¿qué tal si yo lo veo con desconfianza y entonces retiro el hombro o me retraigo, doy un paso atrás porque el estímulo que acabo de tener, aunque sea el mismo para mucha gente, yo lo interpreto de una manera diferente. Ahora, en el caso, y aquí viene algo pues que lo vamos a ver en la siguiente diapo, cualquier situación nosotros las podemos interpretar desde con cierto, digamos, alteración psicopatológica. O sea, como decirles, todos los órganos de los sentidos, tienen ya sean especiales o no, tienen la capacidad de deformar el estímulo para generar alteraciones de la sensopercepción. Como les decía, en este caso, la palmadita, no es, no es como el tipo de alteración de sensopercepción que nosotros podríamos llegar a configurar en el examen mental, pero sí con esto podemos entender cómo se van deformando los estímulos y entonces cómo la manera en que lo procesamos y damos una respuesta puede ser completamente diferente. Ahora, lo que les decía, miren, que la sensopercepción desglosada, o sea, lo que acabamos de hablar, lo vamos a desglosar otra vez. Sensación es el proceso fisiológico que causa la excitación de los órganos de los sentidos y que nos permite percibir una impresión primaria del mundo. Estas sensaciones son el ver, el oír, el sentir, el oler y registrar el movimiento, ¿verdad? La vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Esos son los 5 sentidos básicos, pero pues hay más, ¿no? Hay más. O más bien dicho, las sensaciones que pueden generarse de estos órganos básicos, pues son múltiples. Entonces, la sensación es algo fisiológico, pero pues la percepción ya es algo distinto. La percepción es un proceso dinámico con el cual le damos un significado a estas sensaciones y dar este significado constituye la sensopercepción. Entonces, volvamos a el ejemplo que yo les había puesto de la palmadita en el hombro. Eso es sensopercepción, no una alteración, como les decía, pero sí es la manera en cómo algo que es un estímulo fisiológico, que es el tacto, eh, se procesa de acuerdo al significado dinámico que nosotros le damos y entonces eso constituye en sí la percepción. Vea cómo yo percibo este estímulo. Entonces, si nos damos cuenta cómo esto puede degenerarse, tener múltiples significados y como les digo, dependiendo de la experiencia. En esta clase lo que vamos a entender es que algunas enfermedades mentales, algunos trastornos, pueden generar múltiples alteraciones de la sensopercepción y cómo lo hacen. Ahora, antes de entender eso, vámonos a ir a la parte de la fisiopatología o la parte neuroanatómica de todo esto. En primer lugar, tenemos que saber que los estudios con imágenes funcionales han demostrado que participan activamente las siguientes estructuras hablando de la sensación. Acuérdense en la parte fisiológica. ¿Qué estructuras? Las regiones subcorticales, como el tálamo y el estriado, si ustedes, vuelvo y digo, se recuerdan de la neuroanatomía, todo estímulo sensitivo, y sobre todo lo vamos a entender con el tacto, el gusto, el olfato, todo llega al tálamo, que son las regiones subcorticales, se procesan y luego se mandan a la corteza y vienen de regreso ya procesadas. También el cerebelo influye bastante en esta parte. Hay estudios, ¿verdad?, haciendo hincapié en esto, que el cerebelo no es solo para la parte motora, ¿verdad?, sino que también tiene gran implicación en los procesos cognitivos y emocionales. Es algo que ya se sabe. Y por supuesto, la región límbica y paralímbica, ¿verdad?, que estamos hablando del cingulado anterior, de la circunvolución parahipocámpica, que es toda esta zona que vemos en verde y en morado, y pues las estructuras que están cerca de ahí, la corteza relacionada a esta zona, sobre todo, por ejemplo, la corteza olfatoria, que es de las que más se sabe que hay conexión directa con el sistema límbico y la parte emocional.
Entonces, en forma sintética, nosotros podemos simplificar diciendo que hay un órgano receptor, vías sensoriales ascendentes, varios núcleos de relevo subcortical, un centro integrador cortical que coordina varias vías descendentes y un órgano efector. Eso se los explicaba a grandes rasgos al inicio de la clase. Vea cómo, igual que ustedes aprendieron en neuroanatomía, aquí nos vamos a recordar de cómo son las vías eferentes de los sentidos y cómo hay todo ese relevo de neuronas desde el receptor, ¿verdad? Y que pudiera estar en piel o pudiera estar en un órgano sensorial especial y cómo llega y se procesa y luego genera un estímulo en un órgano efector. Creo que esto lo tienen bastante claro. Entonces la sensopercepción, y esto lo decía Jaspers, lo veíamos, es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior. Ya lo repetimos 2 veces y voy a hacer hincapié otra vez por cuestiones de examen. Pregunta de examen, ¿qué es la sensopercepción? Es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior. Punto. ¿Quién lo dijo? Jaspers. Mediante la sensopercepción nosotros podemos percibir objetos y eventos en el ambiente exterior. Esto se llama exteropercepción. Podemos percibir fenómenos en el propio cuerpo, que esto es la interopercepción, y podemos percibir fenómenos en la mente, introspección. Aquí ya vemos que se vuelve un poquito más complejo, porque la definición, como les decía, habla de que la sensopercepción es un acto que pone nuestra conciencia en relación al mundo exterior, pero no es cierto. En realidad la sensopercepción incluye que nosotros procesemos no solo el exterior, que es la exteropercepción, sino que también procesos o fenómenos del propio cuerpo. Esto se llama interopercepción y también fenómenos de la mente, que es la introspección. En esta clase no se preocupen que vamos a entender a qué se refieren cada uno de ellos. En el primero de los casos, y creo que es el más fácil de entender, todas las sensaciones exteroperceptivas son aquellas que están provocadas por estímulos externos y que recogemos por medio de los órganos de los sentidos. Estamos hablando del tacto, del gusto, del olfato, de la visión, de la audición y también del dolor, ¿verdad? Es lo más fácil de comprender. Esto quiero que se les quede bastante puntual, que son las sensaciones propioceptivas. A esto se refería la clase cuando mencionaba que hay sensaciones que pueden venir del propio cuerpo, no solo del mundo exterior. Lo mencionaba como interoceptivas, pero pues este es un tipo de interocepción, ¿verdad? Que es la propiocepción. También recuerdan esto de las clases de neuroanatomía, ¿verdad? Acerca de la propiocepción, que de hecho nosotros deberíamos evaluar siempre la propiocepción en el examen neurológico y como tal también deberíamos evaluarlo siempre como parte del examen mental. Vea, si se recuerdan, el examen mental es una parte del examen neurológico, entonces también debería ser. ¿A qué nos referimos con la propiocepción? Lo que nos permite darnos cuenta de los movimientos y cambios de posición de nuestro cuerpo. Si se recuerdan, vuelvo a las maniobras que aprendemos en diagnóstico físico, que no estoy seguro si ustedes ya lo vieron o es hasta el otro año que ven diagnóstico físico o nosología, creo que se llama aquí en la Universidad Evangélica, como por ejemplo hay técnicas de cómo nosotros podemos evaluar la propiocepción, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, hacer al paciente cerrar los ojos y moverle los pies de manera pasiva a ver si el paciente se da cuenta. Si no se da cuenta de en qué relación está su pie, obviamente hay alteraciones de la propiocepción. Ahora, importante es esto porque nosotros, siendo conscientes de los movimientos de nuestro propio cuerpo, es que logramos tener movimientos finos y dirigidos. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos propiocepción, cuando subimos las gradas nos daríamos contra los escalones, ¿vea? O no levantaríamos el pie lo suficiente. ¿Por qué? Porque no tendríamos la medida exacta para poder calcular nuestros movimientos porque no tenemos digamos, esa conciencia de dónde están las partes del cuerpo. O por ejemplo, también si ustedes no tuviéramos propiocepción, botáramos las tazas cada vez que las agarramos porque no calcularíamos exactamente agarrarlas de la oreja. De ahí que, y si ya vamos hablando de psicopatología,
cuando hay alteraciones o trastornos mentales que causan distractibilidad, sin que esto sea una alteración propiamente neurológica, pueden haber alteraciones propioceptivas. ¿Por qué? Porque hay tanta distractibilidad que, y les pongo el ejemplo de la taza, que por no ver o no poner atención, no calculamos la distancia o la medida de nuestro cuerpo, vean, y entonces pues pasamos botando la taza. Ahora, sí sabemos dónde está nuestro cuerpo, pero no sabemos dónde está la taza y la propiocepción incluye todo eso, poder hacer ese cálculo, ¿verdad? Si se recuerdan del término dismetría, pero por eso les decía, no necesariamente una alteración neurológica como tal. Ahora, siempre hablando de las interoceptivas, las que ya podríamos decir que son interoceptivas propiamente, proceden de las vísceras provocadas por fenómenos mecánicos y químicos. A través de esta nos damos cuenta que tenemos sed, que tenemos hambre, que tenemos dolor visceral, náuseas y sensaciones sexuales. Vaya, ahora, más adelante vamos a hablar específicamente de algunas alteraciones interoceptivas, pero por ejemplo, ya hablamos sobre todo en los laboratorios de afecto y venía entre las alteraciones cualitativas del afecto el pánico o ansiedad paroxística, ¿se recuerdan? Ahora, en mi grupo yo los puse a leer y ustedes se han de acordar bien en qué consiste un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, para irnos haciendo la idea hacia las enfermedades psiquiátricas. Y por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico, si se acuerdan, hay sensaciones viscerales como taquicardia, como presión en el pecho, falta de aire, como pirosis, ¿verdad? Que es la acidez en el estómago. También sensaciones como debilidad o como hormigueos en las manos, todo eso caería, excepto lo último de los hormigueos, todo esto caería en sensaciones interoceptivas causadas por pues alteraciones o trastornos mentales. Vea, justamente vea lo que tiene que ver con el hambre o la sed. Siempre ya les he puesto este ejemplo, que tal ustedes les dan una mala noticia y justo en el momento sienten un dolor de estómago y ganas de defecar o de orinar, pues esa es una alteración interoperceptiva, si es una alteración de la sensopercepción. Entonces, ya ven por dónde más o menos va esta clase, hasta dónde tienen el alcance las enfermedades mentales y cómo podemos ir clasificando, digámoslo así, las alteraciones que nosotros vemos en cada uno de los acápites del examen mental. Bien, por último, tenemos las introspectivas, que esto es cómo percibimos fenómenos de la mente, o sea, cómo es lo que yo estoy pensando. Casualmente, a veces es lo más difícil, cómo nosotros hacemos la sensopercepción de los fenómenos de la mente o de lo introspectivo. De hecho, algo con lo que nos topamos bastante frecuente en la consulta de psiquiatría es que llega el paciente obviamente con problemas, obviamente con alteraciones psicológicas y también físicas. Y lo primero que preguntamos es, ¿y por qué viene o qué le ha estado pasando? No sé. ¿Y qué ha pensado? No sé. ¿Y qué siente? No sé. Entonces, bien curioso porque en realidad la introspección es algo que nos cuesta bastante. Y eso en todas las culturas, no se crean que es solo de los latinos, en todas las culturas. Entonces, vaya, ahora ya cayendo en lo que nos ocupa esta clase, hablando de las alteraciones de la sensopercepción, primero tengo que decirles que al igual que en otros clases tenemos alteraciones de dos tipos, alteraciones cuantitativas, o sea, clasificarlas por la disminución o aumento de la intensidad sensoperceptiva, y también tenemos trastornos cualitativos, que aquí hablamos de la naturaleza de cómo hay alteraciones de la sensopercepción. Ahora, si hablamos de los trastornos cualitativos, aquí en el cuadro a la izquierda, vemos que hablamos de hiperpercepciones, o sea, aumento de la percepción, hipopercepciones, o sea, disminución de la percepción, y agnosia, que es cuando no hay percepción. Ahora también tenemos trastornos cualitativos. Aquí caben quizás los que más son famosos en esta especialidad y ya lo habrán escuchado más de una vez, que son las alucinaciones. Ahora, las alucinaciones pueden ser de varios tipos. Pueden haber alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, olfatorias, gustativas o táctiles. Todas estas las pueden presentar las alteraciones
psiquiátricas y sobre todo en la mayoría de los casos psicóticas, pero desde ya les hago el comercial que la alucinación más clásica entre psiquiatría son las alucinaciones auditivas. Ahora les voy a presentar y más adelante otros dos tipos de alucinaciones que son las senestésicas y las sinestésicas, pero lo vamos a dejar cuando lleguemos ahí. Hay pseudoalucinaciones, ilusiones, pareidolias y alucinosis. Vale. Entonces definamos cada una de estas. Primero tenemos volvamos a que hay clasificación como cuantitativo y cualitativo. Dentro de lo cuantitativo, les decía, hay hiperpercepciones. Entonces, esto es el aumento de la percepción de estímulos sensoriales. ¿A qué se puede deber esto? Hay una disminución del umbral de excitabilidad o por un estado de aumento de irritabilidad cerebral. Se puede dar, por ejemplo, en meningoencefalitis, alcoholismo, tétanos y también por fenómenos emocionales y afectivos, crisis de manía, estados melancólicos. Vaya un ejemplo bien neurológico de esto. Como les digo, hay una disminución del umbral, o sea que el estímulo mucho más fácil se puede capturar o hay una irritabilidad cerebral. ¿Se acuerdan del famoso signo de Babinski? Yo recuerdo que desde neuroanatomía nos explican el Babinski, que cuando hay ciertas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que aquí caería en irritabilidad cerebral, nosotros volvemos a tener un reflejo primitivo que es propio de los bebés. Este reflejo indica inmadurez cerebral y es cuando nosotros hacemos un estímulo, digamos, medio doloroso, semidoloroso en la palma del pie y hay entonces un abaniqueo de los dedos, el famoso Babinski. Después de los 2 años, si mal no recuerdo, ya no tiene que estar este signo en los bebés porque pues ya hay maduración cerebral. Pero cuando tenemos algún proceso, por ejemplo, infeccioso, tóxico o traumático del sistema nervioso central, pero que hablamos de irritabilidad cerebral, volvemos a ver presente el reflejo de Babinski y algunos sucedáneos. Por eso les pongo ejemplo meningoencefalitis, alcoholismo, tétanos. Pero también pueden haber factores emocionales o afectivos, crisis de manía, estados melancólicos. Por ejemplo, en los crisis de manía, ¿cómo se puede dar un trastorno cuantitativo o una hiperpercepción? En primer lugar, generalmente en la manía hay un aumento del nivel de atención. Aquí podríamos hablar que hay una disminución del umbral de excitabilidad. Entonces, en la manía, muchos estímulos, y se los digo a un punto como anecdótico de algunos pacientes, ellos mencionan que es como estar drogados. Entonces, por ejemplo, en la manía hay pacientes que tienen sensaciones mucho mayores a las que tendrían normalmente. Por ejemplo, se me viene el caso del área de lo sexual. Mencionan ellos como, por ejemplo, un estímulo como un beso, un roce, un toque, estando en un estado hipománico, maníaco, se vivencia mucho mayor a lo que normalmente es. Y así otros estímulos también. Ahora, contrario a la hiperpercepción, también tenemos la hipopercepción, o sea, la disminución del número e intensidad de las sensaciones percibidas. Estas pueden ser por causas orgánicas o por estados afectivos intensos. Por ejemplo, las causas orgánicas pueden ser otra vez estados infecciosos y pueden haber también estados afectivos intensos. Por ejemplo, cuando la atención se desplaza a otro estímulo. Vaya. En los que otra vez les menciono tuvieron laboratorio de psicopatología del afecto conmigo, se recordarán que yo les puse un ejemplo para entender la manía y para entender las hipertimias en un clip de la película El Joker. Vale. Ahora, yo siendo que es una película que creo que la mayoría han visto, igual les voy a hacer referencia a esto. En una escena posterior a bajar las gradas y que hay una persecución, que la policía está persiguiendo al Joker, si se recuerdan lo atropellan, ¿verdad que sí? Y pues como si nada se levanta y sigue corriendo. Este podría ser un ejemplo un poco exagerado de una hipopercepción. Ese estímulo doloroso ni se registró. ¿Por qué? Porque la atención está desplazada en otro estímulo. Y les pongo este ejemplo porque de hecho justamente, no en un nivel exacto, pero sí en un nivel cinematográfico, podríamos decir que las alteraciones sindrómicas de este personaje cumplen criterios de manía. Entonces, justamente así es una hipopercepción, la atención está en otro lado, de manera que a veces estímulos dolorosos táctiles puede que
no se registren. Ahora también pueden haber estado, o sea, momentos que caigan dentro de esto que no necesariamente son psicopatológicos. Se me viene a la mente un ejemplo de algo vivido. Yo recuerdo una vez que cuando era externo, así como ustedes, veníamos del hospital psiquiátrico de hacer historias clínicas para las materias de psiquiatría. Veníamos con varios de nuestros compañeros en un autobús. En ese momento eh, cruzando en algún punto del centro de San Salvador cuando se subieron unos asaltantes. Entonces, obviamente imagínense el estado de ansiedad y temor que eso genera. La cuestión es que a lo que me quiero referir con esto es que a uno de mis compañeros, en el pleno asalto, uno de los asaltantes le dio un golpe acá en el hombro y fue algo fuerte para llamar su atención y este compañero no lo registró. ¿Por qué? Porque estaba ansioso, pendiente de otra cosa. Entonces, posteriormente se fue un tema de conversación que él ni siquiera se percató del golpe fuerte que le habían dado. O sea, él estaba como, de verdad me pegaron, vea. Y todo, ¿por qué? Por el gran estado de ansiedad, por esos estados afectivos intensos. Y no necesariamente esto es algo que caiga en fenomenología en un trastorno diagnosticado. Entonces, a eso se refiere la hipopercepción. Y claro, en estados, sí, digamos, trastornos mentales, esto se ve bastante seguido. Ahora, la abolición total de la percepción se llama agnosia y esto es cuando generalmente por alguna causa orgánica se pierde completamente la sensación. Pueden ser visuales, pueden ser táctiles y por supuesto pueden ser por una alteración psicológica. A veces, créanme que ya hemos visto pacientes que después de algún evento psicológico fuerte pierden la vista y pues hasta que se les da tratamiento la recuperan, pierden el habla, aunque eso no es una sensopercepción, pero bueno, es igual una alteración, conversión, gente que pierde el tacto o inclusive que también es frecuente que pierden la sensación del gusto, pierden el olfato, en fin, pueden tener cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Y todo por eventos psicológicos fuertes. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos cualitativos. Miren, los anteriores no es que, digamos, no los registramos en el examen mental, pero a partir de aquí les digo, pongan más atención porque generalmente esto es lo que más vamos a ver en alteraciones relacionadas a trastornos mentales, las alteraciones cualitativas. Este, para el caso vamos a empezar con la más clásica, que es la alucinación. Una alucinación se define como un trastorno de la sensopercepción que se caracteriza por ser una percepción sin objeto, cuya proyección es ubicada en el espacio exterior al sujeto, el cual no tiene conciencia de lo anómalo de dicha percepción y por lo tanto no permite conciencia de enfermedad, sino que se le adjudica conciencia de realidad. Las causas pueden ser orgánicas como tumores cerebrales, intoxicaciones y psiquiátricas como es el caso de la esquizofrenia, aunque no es el único. Ahora, en esta definición, miren, hay puntos bien claves. Aquí nada de esta definición está de más, sino que la vamos, como les digo, a desglosar poquito a poco. Entendidos que es un trastorno de la sensopercepción, aquí la clave es que es una percepción sin objeto. ¿Se recuerdan que hablábamos de sensación, algo fisiológico, donde un estímulo activa un receptor y esto genera todo un proceso para captar ese estímulo? Y luego viene la percepción, que es como nosotros procesamos ese estímulo. Ahora, aquí estamos hablando de una percepción sin objeto, o sea, lo que causa la reacción, entre comillas, sensoperceptual o la sensación, no existe en realidad. O sea, no hay objeto que cause esa sensación, pero sí viene la percepción. Entonces, es una percepción sin estímulo, o sea, no es un estímulo real. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Digamos, en el caso de una alucinación visual, el paciente está viendo algo que no está allí definitivamente, pero se percibe. Ahora,
La proyección de esta percepción está ubicada en el espacio exterior del sujeto, ya lo mencionábamos, y esto es bien importante, el cual no tiene conciencia de lo anómalo de dicha percepción y por lo tanto no permite conciencia de enfermedad, sino que se le adjudica conciencia de realidad. Algo básico que yo siempre digo hablando del examen mental y de las técnicas de cómo evaluar el examen mental es que desde el momento en que una persona nos dice yo tengo alucinaciones, no importa si son alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfatorias, esa persona no tiene alucinaciones. ¿Por qué? Miren, lo dice ahí justamente la definición. No tiene conciencia de lo anómalo de dicha percepción. Entonces, si por ejemplo a ustedes les llega un paciente que les dice que tiene alucinaciones auditivas o visuales, y dicen, sí, viera doctor, y yo lo veo, que no sé qué, eso no es una alucinación. ¿Qué es? Pues lo vamos a determinar tal vez más adelante, pero no es una alucinación. Desde el momento que hay conciencia de la alteración, eso no es una alucinación. Tristemente les diré que a veces hasta hay pacientes que simulan síntomas para caer en otra categoría diagnóstica. Tienen un diagnóstico hasta por mentir, pero pues no es por ahí. Entonces, ¿cómo son estas alteraciones? Pero como les digo, que les quede claro eso. Si hay conciencia de que es una alteración, pues entonces no es una alucinación. Básico. Vaya, las alucinaciones pueden ser, por ejemplo, visuales, que las alucinaciones visuales hay de muchos tipos. Pueden ser elementales como buses, bultos, luces o sombras, y pueden ser complejas como representaciones de personas o de animales. Pueden ser inmóviles o con movimiento. Y bastante frecuente de ver, crean esto de que son bultos, luces, sombras. La gente siente esa extrañeza, la gente se angustia porque cree que el estímulo es real o la alteración sensoperceptual es real. Generalmente, y esto también es importante, que es así. No les digo pregunta de examen porque no lo pongo así escrito, pero es importante que lo tengan claro. Generalmente las alucinaciones de tipo visual son alucinaciones que tienen una base orgánica. O sea, por ejemplo, es bien característico ver personas o ver animales como aquí la serpiente o monstruos payasos en los alcohólicos que están en estado de delirium tremens, o sea, alucinando porque están en abstinencia. Y esa alucinación, que por cierto no es una alucinación, sino una alucinosis, pues tiene una base orgánica, que es el alcoholismo en este caso. Ahora, específicamente hay alucinaciones que definitivamente nos dicen que son orgánicas o que debemos buscar alguna alteración metabólica o neurológica por ahí, que son el caso de las micropsias o de las macropsias. Las micropsias es cuando se observan personajes minúsculos o animales minúsculos. Aquí el ejemplo es el caso de los viajes de Gulliver, ¿se acuerdan, no? Y de los liliputienses, que son unos seres chiquititos cuando Gulliver cae en Lilliput, una isla, según ese cuento. Esa es una micropsia, ¿verdad? También existen macropsias o lo contrario, que es la representación gigantesca o una alucinación digamos, una percepción que es enorme o gigantesca. Y el ejemplo acá, bueno, aquí, no, aquí vemos eh, un ejemplo pues sin contexto, pero pues el ejemplo es Alicia en el País de las Maravillas, que también hace micropsia, ¿verdad? Como de pronto ella se encoge después de que come algo y entonces todo se vuelve gigante. Eso es una macropsia. De hecho, en algunas literaturas le llaman síndrome del País de las Maravillas cuando son macropsias o síndrome de Gulliver cuando son micropsias. Pero pues el nombre micropsia y macropsia es digamos, lo mejor para referirse a ella. Como les decían, se presentan bastante en intoxicaciones con sustancias como el alcohol o en lesiones cerebrales como en tumores. Vamos a ver. Luego tenemos las alucinaciones auditivas. Aquí tenemos alteración. Esta es la alteración perceptual más común. Yo se los había dicho. Eso sí podría ser pregunta de examen.
¿Cuál es la alteración sensoperceptual más común? Las alucinaciones auditivas. Pueden ser orgánicas o pueden ser psiquiátricas. En el caso de las orgánicas son lesiones periféricas en el conducto auditivo medio, enfermedades del oído interno y del nervio auditivo, en epilepsia, neoplasmas, lesiones vasculares, trastornos tóxico-metabólicos, otra vez el alcoholismo, y las causas psiquiátricas como la esquizofrenia, la manía, la depresión, los síntomas conversivos y los trastornos de personalidad múltiple. Volviendo otra vez a lo que yo les decía, que desde el momento en que una persona les dice que alucina, pues no está alucinando, porque lo característico es que no tenga conciencia de que esto es una alteración como tal, sino que para él constituyen parte de la realidad. Así lo decía por ahí la definición, si la vieron bien. Vale, les pongo un ejemplo. Si en las alucinaciones las personas están, por ejemplo, oyendo, creen que reciben mensajes de parte de la CIA, se angustian porque creen que de verdad la CIA los está persiguiendo, los está escuchando y les está metiendo sonidos. No se angustian por la rareza de tener que escuchar, o sea, de escuchar algo que no está en ningún lado, ¿verdad? Que no haya nadie, sino que la rareza de la interpretación sensoperceptual, que sería pues que lo están persiguiendo la CIA. Ahora, si se acuerdan, y también, vea, esta es una pregunta bien importante cuando hablamos de alucinaciones auditivas, ¿dónde escucha usted las alucinaciones? Fíjese, doctor, que suenan dentro de mi cabeza. Eso no es una alucinación. ¿Por qué? Porque una alucinación tiene que estar en el campo externo. Fíjese, doctor, que no, yo los escucho hablar y son mis vecinos. Yo no los veo, pero los escucho hablar, son mis vecinos. O cabal, escucho que me hablan aquí detrás de la cabeza, pero cuando volteo no hay nadie. Eso es propiamente una alucinación. Justamente así, una alucinación auditiva. Que les quede eso bien claro, porque como dice la diapositiva, es la alteración sensoperceptual más común en psiquiatría en general. Estas alucinaciones las podemos clasificar, de hecho, hay alucinaciones elementales, o sea, de sonidos elementales como ruidos, chirridos, golpes. En la diapositiva anterior dice que no solo la esquizofrenia, sino la manía y la depresión también pueden causar alucinaciones. Por ejemplo, una persona bien deprimida y dependiendo del origen de esta depresión, puede escuchar, por ejemplo, que le golpetean la puerta y lo interpreta como que algún familiar del más allá los está viniendo a buscar, chirridos o sonidos de cadena, ¿verdad? Y eso ya va mezclado mucho la idiosincrasia nuestra. Pueden haber alucinaciones complejas como música o voces propiamente dichas. Generalmente cuando hay alucinaciones auditivas que son de voces, estas voces suelen ser amenazantes, esto es lo clásico y pueden o no entablar diálogo entre ellas y si entablan diálogo lo característico es que están hablando del paciente y están hablando mal del paciente, lo están criticando. Por ejemplo, una alucinación auditiva propia de la esquizofrenia es el hecho, o de los psicóticos, es que estas voces, ya sea una o varias, como les digo, están hablando entre ellas y lo están criticando y es como que él escucha, mira, lo ve, si no es inteligente, si bien tonto es, eh, dicen, si se nota que no sabe, ya se va a equivocar, o sea, están oyendo eso, ¿no? También les critican su sexualidad, algo bien característico de las alucinaciones en las psicóticos es que el parte del contenido es que les critiquen su sexualidad, por ejemplo, que sean homosexuales o lesbianas, o sea, las voces dicen eso, como de, y el que cree que le creemos que es hombre, sabemos que no es hombre y sabemos o que no es mujer, si es el caso de la mujer. También critican la actividad sexual, por ejemplo, con su respeto lo diré. Las alucinaciones las tratan con palabras soeces como, bueno, mejor no lo digo, como P, como M, etcétera. Y dicen, no, si es que es bien facilona o bien facilón, si es bien pécoro esto, vea. Si me entienden a qué me refiero, ese es el contenido de las alucinaciones y sobre todo si hablamos de la esquizofrenia. Como le decía, generalmente son de acusación o de reproche. Y lo otro característico es que puedan ser alucinaciones de comando. Eso quiere decir que le dan órdenes al paciente que debe obedecer, so pena de que tengan amenazas. Dentro de estas órdenes sí pueden haber situaciones bien delicadas, como que las voces les digan que se suiciden.
Y de hecho por eso a veces hay una alta tasa de suicidios en los esquizofrénicos y también les pueden decir que le hagan daño a otras personas. Sinceramente les digo que es un poco más raro que las voces vayan con un daño a terceros, pero sí es bastante común el daño hacia ellos mismos. Al mismo paciente que le digan que se corte, que se mate, que se haga daño y que le reprochen, que le digan que no hacen las cosas bien, etcétera. Eso es bien característico. Bueno, hay alucinaciones de tipo olfatorio, consisten en percibir malos olores. En ellas hay que descartar patologías orgánicas como tumores en la zona del uncus, estados confusionales o crepusculares de la epilepsia, delirios de persecución. La más frecuente de las alucinaciones olfatorias es la cacosmia, en el cual el sujeto reiteradamente tiene la sensación intensa de olores fétidos que emanan de su propio cuerpo y con la convicción de que todos perciben ese desagrado. Les pongo un ejemplo, la gente puede andar con la sensación de que tienen mal olor, no sé, en las axilas, en su boca, en alguna otra parte del cuerpo, cual sea, y que todo el mundo se da cuenta de lo desagradable de ese olor. Esa es la más clásica de todas. También hay alucinaciones gustativas, en este caso la alteración de los sabores, principalmente de los alimentos, y esto puede conducir al rechazo sistemático de los alimentos. Algo bien característico, aunque no necesariamente es una alucinación, es la evidencia de que los alimentos están envenenados. Ahora, es, digamos, ¿dónde cae esto dentro de una alucinación? A veces, y es bien clásico de los esquizofrénicos o los psicóticos, pensar que los están envenenando. A veces eso solo está a nivel de la idea y ni siquiera el paciente ha probado el alimento y lo rechaza, pero a veces sí, que sería una alucinación gustativa, los pacientes refieren que sabe muy amargo, que sabe a podrido y entonces dicen pues me están envenenando. Entonces ahí se junta la idea con la alucinación, vea, o alteración sensoperceptual. O sea, porque la idea del envenenamiento es el delirio y pues la alucinación es la alteración sensoperceptual. También, y eso también puede haber en otras patologías psicóticas, que la comida propiamente por una, digamos, una alteración que casi caería en una especie de Cotard, que el paciente perciba eso, que está podrida, que están consumiendo algo contaminado. Ahora, esto es bien característico de los estados confusionales o crepusculares de la epilepsia y, como les decía, de los delirios de persecución o paranoides. También pueden haber alucinaciones táctiles, que estas hay de dos tipos, las activas y las pasivas. En las activas, el sujeto cree haber tocado un objeto que no existe. Y en la alteración pasiva, por el contrario, el sujeto cree haber sido tocado por un objeto inexistente. Miren, en la práctica yo he visto gente que cree que lo ha tocado un monstruo, que en la noche hay gente que cree que han tenido relaciones sexuales con ellas y describen cómo los han pues manoseado. De- claro, describen ahí también la idea delirante de que fue un demonio, de que fue una bruja, de que fue, qué sé yo, que fue el diablo, ¿verdad? Eso es lo que es característico. Otro ejemplo, digamos, de alucinaciones táctiles y que en el contexto a veces los podemos llegar a normalizar y ver más como un fenómeno paranormal. Muchas veces en los duelos, vea, que es una alteración afectiva, pero que es propia de los ciclos de la vida, aunque cumple con todo un criterio casi de depresión, pero pues es parte del ciclo de la vida, ¿no? Los duelos. Mucha gente describe que posterior al funeral sienten que la persona que ya no está llega, los abraza, los besa, les pone una mano en el hombro, ellos reconocen justo la mano o el abrazo de esa persona. Realmente esa es una alucinación desde el punto de vista de la psiquiatría. ¿Por qué? Por una alteración del estado afectivo que nos puede llegar hasta estas alteraciones sensoperceptuales que rayan dentro de lo psicótico. ¿Por qué no las consideramos normal? Porque nosotros consideramos, en este ejemplo que les pongo, que en el duelo cualquier alteración en un tiempo determinado pues se puede considerar como normal porque cada quien procesa el duelo a su manera, pero son también alteraciones sensoperceptuales
más comunes de lo que parecen. De hecho, creo que más de alguna debe haber escuchado una de esas historias que dicen, se llegó a despedir, me llegó a decir el adiós. Desde el punto de vista nuestro, son alteraciones sensoperceptuales, ¿verdad? Propias del duelo, y como tal no nos metemos nosotros tampoco a quererlas interpretar. Sí, de hecho, o sea, les digo, pues para su conocimiento como médicos, y ojalá un día tal vez alguno quiera ser futuro psiquiatra, ese tipo de resoluciones nosotros no las tocamos. O sea, si el paciente para su propio proceso de superación del duelo necesita sentir o necesita creer que esto es real, que su papá, su mamá o quien sea llegó a despedirse, es algo que no tocamos. O sea, los mecanismos defensivos que funcionan no los tocamos. Y ese es un comercial para toda situación en salud mental. Aunque ustedes sepan que algo no es lo correcto desde cualquier punto de vista, pero para el paciente le sirve para su propia estabilidad, déjenlo ahí. O sobre todo si ustedes no comparten con eso. Por ejemplo, ustedes en el contexto de la psiquiatría no están llamados a criticar credos religiosos, a criticar filosofías de vida, nada de eso. Si al paciente esto le funciona como un factor de resiliencia, como un factor eh, de salud, un factor social de salud mental, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Si se recuerdan, en alguna clase yo les mencioné la importancia de la espiritualidad en cuanto a factores de salud mental, pues justamente a eso me refiero. Bien, ahora en estas sensaciones táctiles pueden haber sensaciones que son epidérmicas, o sea, sensaciones referidas a la superficie de la piel consistente en hormigueos, picores, frío, calor, humedad, o también eh, sensaciones hipodérmicas o subepidérmicas en las que se perciben de forma más dolorosa y angustiante, siendo el paradigma el síndrome de Ekbom, también llamado delirio dermatosódico, en el cual los pacientes sienten en la profundidad de la piel recorrida atacada por parásitos, insectos e incluso animales. Esto, miren, es más común de lo que ustedes creen. El síndrome de Ekbom, que esto se llama síndrome por una cuestión, porque es un conjunto de síntomas. Estos síntomas tienen dos partes. La parte del delirio como tal, que es la idea de que debajo de la piel o dentro de la piel hay una infestación generalmente de insectos o de parásitos, larvas pueden ser. Esa es la parte delirante, la idea, por eso delirio dermatozoico, y la alteración sensoperceptiva, que es la alucinación táctil de sentir, y los pacientes describen cómo les van caminando, cómo se mueven por debajo de la piel. Eso es lo que llamamos síndrome de Ekbom. Les diré que bastante difícil de tratar, al menos yo con los síndromes de Ekbom que me he topado, cuesta que hagan efecto los antipsicóticos y que les disminuya. Vea, sinceramente de ir probando y probando hasta ver qué antipsicótico les funciona, pero esto es más común de lo que ustedes creen. Luego, estas dos les había dicho que son alucinaciones que las íbamos a describir en cada momento. En primero tenemos las alucinaciones senestésicas. Miren que las otras que vamos a definir son las sinestésicas. Así que pónganle atención a qué es lo senestésico. Son percepciones senestésicas, que generalmente provienen de los órganos, y se trata de alucinaciones de la sensibilidad propioceptiva y enteroceptiva. Hay de varios tipos. Pueden ser generales, en que se tiene la vivencia de transformación corporal o zoopática. Por ejemplo, la gente cree que se está transformando en animales. También están las parciales, que este es bien común en psiquiatría, que es el síndrome de Cotard. En este hay una sensación de cambio de lugar de los órganos, de estar podrido, o también se puede creer que no se tienen órganos. A este se le conoce como el síndrome de Cotard, que suele presentarse en melancolías graves, o sea, en depresiones graves, y también en otros, en esquizofrenia o psicóticos. Vaya, se lo voy a explicar un poquito más porque, como les digo, esto es bien característico. Se llama síndrome de Cotard o delirio nihilista se llama. En este caso, ustedes lo que tienen que ver es que la idea es
hacia la desintegración o hacia la destrucción del propio cuerpo en un sentido interno. Los pacientes describen tres sensaciones. Uno es que los órganos les han cambiado de lugar, por ejemplo, que el pulmón o el corazón se les ha movido para otro lado, etcétera. El otro, que es como el que generalmente vemos, que es que los pacientes creen que los órganos se les están pudriendo y lo describen de maneras múltiples, que sienten como carcome, que sienten cómo se mueven los, qué sé yo, a veces larvas o cosas así. Y la última, que es como el grado superior, que es que los pacientes perciben en la alteración como que no tuvieran órganos. O sea, no hay una sensación de los órganos. Recuerden que los órganos se mueven, o sea, nosotros percibimos nuestro latido, percibimos nuestra propia respiración, percibimos nuestros movimientos gastrointestinales y el paciente describe que no está todo eso, que está hueco. En el nivel superior del delirio nihilista, el paciente cree que pues de hecho ha muerto porque ya no siente absolutamente nada y ahí es donde la sensación de vacío en los órganos, pero como alteración de la sensopercepción, esto lo llamamos como síndrome de Cotard. Ahora tenemos las alucinaciones sinestésicas. Aquellas eran senestésicas, ¿acuerdan? Senestésicas tiene que ver con la propiocepción de los órganos o viscerocepción. O sea, es algo más interoceptivo. Aquí este propiamente es propiocepción. Las sinestésicas se refieren a la percepción falsa de posición del cuerpo de sus miembros o del estado del movimiento. Son sensaciones de elevarse o de que sus miembros están retorcidos. O quizás otra característica es que, o más bien los pacientes sienten que los mueven, vea, como si fueran marionetas, así lo describen, o como que fueran títeres, y que ellos desconocen ese movimiento como propio, sino que como que alguien más los está controlando. Esa es una alucinación sinestésica, pero también, digamos, si lo correlacionamos en un delirio de control. Vaya, hay pseudoalucinaciones. Miren, ahorita hemos estado hablando de alucinaciones, hoy vamos a las pseudoalucinaciones. Las pseudoalucinaciones son alucinaciones desprovistas de los atributos completos de la percepción de los sentidos, cuya proyección está ubicada en el espacio interno del sujeto y el paciente las experimenta como originadas dentro de sí mismo. Por ejemplo, las oigo dentro de mi cerebro, yo les dije esto. Y las dos formas más frecuentes son las pseudoalucinaciones auditivas y visuales. O sea, quiero explicarles esto. La alucinación, ya las habíamos definido, tiene ciertas características para poder cumplir como alucinación y hay diferentes alucinaciones específicas, ¿vea? Pueden ser visuales, pueden ser auditivas, táctiles, olfatorias, sinestésicas, eso ya lo entendimos. Ahora, si ustedes tienen un paciente que les describe cualquiera de estas alteraciones, pero que no cumple completamente con los criterios de una alucinación, entonces es una pseudoalucinación, o sea que pueden haber pseudoalucinaciones auditivas, pseudoalucinaciones visuales, pseudoalucinaciones táctiles. ¿Cuáles serían como los puntos clave de las cosas o características claves con las que no cumple la pseudoalucinación versus la alucinación? La primera es que el paciente las experimente en el espacio interno. Como les decía, la alucinación es del espacio externo. Entonces, en el caso de, y por ejemplo, la alucinación auditiva, el paciente él dice, sí, las oigo aquí dentro de mi cabeza, o es mi propio pensamiento resonando, o sea, no se vivencian como algo del mundo exterior. Lo otro es la conciencia de la enfermedad. También cuando los pacientes les describen cualquiera de las alucinaciones que ya vimos, pero que les dicen, yo las oigo, yo sé que no es, yo sé que está mal, yo sé que eso no es normal, independientemente, como les digo, si lo hacen por simular o que si el sujeto tiene conciencia de la alteración, entonces ya no es una alucinación, es una pseudoalucinación. Entonces, esto es lo característico, ¿no? Que no cumplen completamente con el atributo. Por lo tanto, son pseudoalucinaciones. Pero como les digo, pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfatorias. Otro tercer tipo ¿cómo se llama? Alteración sensoperceptual cualitativa son las ilusiones. Hasta ahorita hemos manejado que las alucinaciones no tienen un estímulo real,
pero existen o se perciben en el espacio del exterior. Luego dijimos que las pseudoalucinaciones tampoco tienen un estímulo real, pero se perciben como internas. Aquí tenemos ya una deformación del estímulo, que son las ilusiones. Son percepciones deformadas de una percepción real, la cual el sujeto puede corregir a voluntad o por experiencia el error de la percepción. O sea, aquí, por ejemplo, digamos, el paciente le dice que en lugar de ver el atril del suero, lo que está viendo es una persona parada. De alguna manera sabe y manipula o puede cambiar el hecho de que es un estímulo irreal y es una percepción falsa. Pero como les digo, si hay un estímulo, el atril existe y se deforma en una persona, o es un cable y se deforma en una serpiente, o es una roca y se deforma en un lagarto, pero el estímulo como tal existe. La cuarta tipo de alteración sensoperceptual son las pareidolias. Aquí las ilusiones son productos de la fantasía y creadas voluntariamente con orígenes en imágenes reales de las cuales el individuo tiene conciencia de que no son reales y que no solo son producto de su imaginación. Vaya, por ejemplo, acá vemos como una nube, creo que todos estamos viendo, pareciera un caballo, ¿no? Le buscamos, entonces activamente nosotros usamos nuestra fantasía y le damos un significado a esta percepción que es real, que existe. Se parece mucho a la ilusión con la única diferencia que aquí nosotros activamente estamos queriendo. Eso es pareidolia. Ahora, no solamente el ejemplo de las nubes existe. ¿Cuántas veces han visto, por ejemplo, una mancha en la pared y le ven rostro, le ven patitas, le ven que es como puro animalito? Pues ahí está. Ahora, aquí entraría un campo interesante. Si, por ejemplo, si ustedes me dicen, yo vi a un dios o a una virgen en esa mancha, ¿será una pareidolia o será una ilusión? ¿Qué creen ustedes? Se los dejo para su pensamiento y reflexión. Por último, tenemos las alucinosis. Aquí son generalmente alucinaciones auditivas donde el paciente critica lo que está viendo y sin alteración de la conciencia y sin ideas delirantes predominantes. Esas son propias del consumo del alcohol y puede haber también lesiones del tronco encefálico. Vaya. Como epilepsia, intoxicaciones, alucinaciones, anticolinérgicos, pero rara vez una psicosis funcional. ¿Qué es lo clásico de una alucinosis? Al igual que la pseudoalucinación, aquí hay una conciencia de que es una alteración sensoperceptual, pero no solo es conciencia, sino también crítica hacia lo que se está viendo. Generalmente, de hecho, es propio de los alcohólicos, que ven monstruos, que ven al diablo, que ven serpientes, pero ellos dicen, doctor, yo no debería estar viendo eso. Pues eso es lo que lo hace una alucinosis como tal, que hay una conciencia y crítica de la vivencia como tal. Bien, esta es la última diapositiva. Este, si hay preguntas o comentarios, para eso tenemos el foro de la clase, también pues otros canales que puedan haber a través de sus representantes si ustedes quieren para el desarrollo del laboratorio de alteraciones de la sensopercepción. Este va a ser el principal material que quiero que revisen, ¿verdad? Y luego pues su tutor que los hará hacer actividades específicas. Si hay preguntas o comentarios, pues bienvenidos sean, estaré pendiente de ellos. Y hasta ahorita pues les doy las gracias por la atención que estoy seguro que han prestado a toda la clase. Y si no prestaron atención, vuelvan a escuchar. Cuídense y pues suerte en las evaluaciones que tengan.